Buenos días. La obra que fue elegida por nuestro equipo fue la de Hour of Death, del autor Alfred Leopold Isidor Kubin, escritor e ilustrador austriaco, considerado uno de los grandes dibujantes del siglo XX y precursor del surrealismo en la época de 1900. El contexto en el que se desenvuelve Kubin empieza en la década de 1920, cuando comenzó el movimiento artístico surrealista, más conocido como un momento de experimentación. La mayoría de los artistas surrealistas se expresaron a través de la pintura y produjeron obras que exhiben su interés en combinar un estilo realista con temas no realistas. Tenían como principal objetivo desafiar las percepciones y cuestionar la realidad a través de sus trabajos. El surrealismo encuentra en el inconsciente humano un paraje ideal para poder retratar las pulsiones, los miedos y los anhelos ocultos en el interior del artista pretenden ser expresados a través de elementos extravagantes. Esta es una corriente cargada de simbolismos. De algún modo, las obras que Cuvier realizaba estaban encaminadas hacia esta corriente, ya que él dibujaba el subconsciente y los miedos, le daba forma a las peores pesadillas y las partes más oscuras y grotescas del ser humano. Bajo este influjo, Kubin comienza a relacionarse con diversos artistas, como por ejemplo James Ensor, Francisco de Goya, Max Klinger y entre otros. La obra de Klinger en específico lo dejó intrigado. Paráfrasis sobre el descubrimiento de un guante. Le abre las puertas a un mundo inimaginable y gráfico, con el cual se vería realmente identificado. Además, podemos decir que la mayor inspiración para la gran mayoría de las obras de Kubin, por no decir que todas, fue la niñez tan traumatizante por la que tuvo que atravesar. Desde niño, toda su vida fue una auténtica pesadilla, empezando por la muerte de su madre cuando él era muy pequeño, y siendo este un acontecimiento que lo marcó para siempre. Fue tan grande el impacto que causó en él que incluso intentó suicidarse en la tumba de su madre por culpa de su padre, ya que éste abusaba de él físicamente, llegando a los golpes. Mi nombre es Rafaela Seminario y para explicar mi argumento se debe tener en cuenta que la filosofía se hace únicamente planteando preguntas, razonando y reflexionando en cómo funcionan realmente nuestros conceptos. Sin embargo, al meditar las posibles respuestas de aquellas interrogantes, la reacción varía mucho, esto dependiendo de las percepciones de cada persona. Consideramos que la pregunta planteada en equipo es netamente de carácter filosófico, por el hecho de que cumple con lo expresado anteriormente. ¿Qué pasaría si conociéramos el día de nuestra muerte? En la pregunta se hace mención a la muerte, concepto que entendemos, pero que a la vez es altamente cuestionable. No hallamos una respuesta concreta, pero resulta ser una interrogante muy común para las personas. Si bien es cierto, todos tenemos diferentes pensamientos acerca de la muerte, pero esto no quita el hecho de que sea una pregunta que pueda alterar nuestra existencia como nuestros propios pensamientos. Hola, mi nombre es María Fernanda Valverde y en un comienzo para esta explicación debemos tener en cuenta que la materia prima filosófica proviene directamente del mundo y la relación que tenemos con este. El interés más grande de la filosofía es el cuestionar y entender las ideas más comunes y simples, así como la pregunta que se planteó como equipo, el ¿qué pasaría si supiéramos el día de nuestra muerte? Esta es de carácter filosófico, ya que la mayor parte del tiempo este pensamiento está presente en la mente humana, y a partir de este se siguen planteando preguntas e ideas en nuestra cabeza a las que no les podemos dar alguna respuesta exacta o lo suficientemente convincente para el mundo. Debido a que la filosofía se cuestiona el sentido más básico de las cosas, es complicado el poder conseguir alguna herramienta que nos ayude a dar respuesta a esta incógnita. No hay mucho que podamos presuponer o dar por sentado, por lo que las respuestas que se le pueden llegar a dar a esta pregunta no logran permanecer incuestionables por mucho tiempo.
Mi nombre es Alejandro Uceda y para explicar la pregunta propuesta es preciso comenzar con la afirmación de que a lo largo de la historia del conocimiento se han tratado de encasillar a las preguntas en dos clases: la empírica, cuyas respuestas dependen de las experiencias y datos observables, y la formal, las cuales dependen de la lógica y puro cálculo. Sin embargo, también podemos encontrar preguntas que no parecen encajar en ninguna de estas dos clasificaciones o no tienen un indicativo de cómo hallar la respuesta. Son aquellas preguntas que no conducen a ninguna respuesta y tal vez a ningún conocimiento útil. Estas pueden llegar a ser de diversa índole y a pesar de ello, todas tienen algo en común. Estas parecen no poder contestarse. Es así como estos cuestionamientos caen en una nueva canasta que no pertenece a ninguna de las clasificaciones mencionadas, las cuales se definen como preguntas filosóficas. Puedo afirmar que la pregunta planteada en equipo es de carácter filosófico, ya que, además de cumplir con las características ya antes mencionadas, encaja con otras cualidades que posee toda pregunta inclinada hacia la filosofía. Para empezar, al buscar responder nuestra pregunta ¿qué pasaría si conociéramos el día de nuestra muerte?, no se tiene una estructura organizada, con observaciones y metodologías de cómo llegar a una respuesta exacta, lo que resalta su carácter filosófico y desestima que se trate de una pregunta científica. Además, el planteamiento de la pregunta se encuentra en un plano general, no va dirigida a la experiencia, sino más bien al modo en el que se la ve. Asimismo, la meta de esta pregunta es ayudar a comprender cuestiones reales, apoyándonos en el pensamiento y reflexionando en las maneras en que funcionan realmente nuestros conceptos. Mi nombre es Sandra Ortega y antes de dar a conocer mi argumento a lo que respecta el no haber un método formal de comprobación, debemos entender que la muerte, como lo menciona Nagel, no tiene un punto de vista fijo, sino que esto recae en cada persona, debido a que por más que nos pasa a todos, cada uno tiene sus propias creencias, vivencias, e incluso cada uno puede llegar a ser influenciado por su propio círculo social. Al saber esto, se puede presumir que la razón por la cual no hay un método formal de comprobación acerca de qué pasaría si es que supiéramos el día de nuestra muerte se debe principalmente debido a que cada persona tendría su propia reacción o su propio sentimiento respecto a lo cual también influenciaría demasiado en cómo cada persona afrontaría esta pregunta. Debemos de considerar también que este tema está fuertemente relacionado a la creencia de qué hay después de la muerte. Y esto, como se dice, también recae en cada individuo, en la percepción de cada individuo. Por otro lado, si se quiere dar una respuesta exacta, estaríamos, como dice Dennett, no pensando fuera de la caja, debido a que estaríamos centrándonos en nuestra propia opinión, nuestra propia creencia, cerrándonos a las opiniones de los demás, lo cual a su vez estaría creando una falacia, debido a que estaríamos dando como verdad absoluta nuestra propia opinión, nuestra propia visión. Además de esto, también se tiene que tener en cuenta que por más de que algunas personas tengan su misma fe o su mismo contexto, también tendrían una reacción diferente, llegando algunos a desesperarse u otros a deprimirse. Por último, un método de comprobación inicia por preguntas empíricas y formales, las cuales requieren estructuras y metodologías que dan datos. Pero esto sería imposible, debido a, como se ha expuesto anteriormente, la pregunta de qué pasaría si supiéramos el día de nuestra muerte es un tema introspectivo y no se puede encerrar a una serie limitada de preguntas. Mi nombre es Valeria Guzmán y la obra que nuestro grupo escogió sugiere la pregunta: ¿qué pasaría si es que conociéramos el día de nuestra muerte? Para fundamentar por qué esta pregunta es claramente filosófica, utilizaré las palabras de Thomas Nagel, quien dice que el objeto primordial de la filosofía es profundizar nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos. Partiendo de esto, podemos empezar a analizar la pregunta y nos damos cuenta que implícita en ella tiene planteamientos filosóficos que van mucho más allá de solo la muerte, como se podría pensar al principio. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la problemática entre el libre albedrío y lo predeterminado.
ya que, presuponiendo que en la pregunta conocemos con antelación y con certeza el día que moriremos, todas las actividades que realicemos a lo largo de nuestra vida ¿están hechas con una intención propia o acaso están predestinadas desde un principio? Pero estos tópicos no solo se quedan ahí, sino que van mucho más allá y tocan temas metafísicos que desafían la consistencia de la propia realidad en la que vivimos. Además, nos confronta a la naturaleza de los valores fundamentales y los juicios críticos que aplicamos a lo largo de toda nuestra vida. Reforzando esta idea, tomaré las palabras de Sócrates que Sócrates hacia sus interlocutores en la Apología, en la que dice que una vida sin examen, es decir, sin cuestionamiento de actitudes y valores, no tiene objeto ser vivida, y eso es claro lo que estamos haciendo con esa pregunta. Por esa razón, en conclusión, esta pregunta es ciertamente filosófica, pues cumple con la intención primordial de examinar tanto nuestra vida como la consistencia de la realidad.